Como habíamos anunciado en nuestra primera entrevista de este viernes, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de proyecciones, vamos a hablar de lo que puede implicar para el país y el mundo la situación del COVID-19 y para ello, hoy tenemos una joven economista, Ámbar Raimundo, aquí. Tomamos la decisión de invitar para que la gente también se dé cuenta del talento que hay en la República Dominicana, no solamente en algunos amigos míos que se pusieron guapitos de renombre, pero aquí hay mucha gente preparada. Ámbar, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Luis, encantadísima. Para mí es todo un honor que me hayas invitado. Ámbar, vamos a hablar un poquito de todo, ¿verdad? Porque el tema económico, sin duda, para la República Dominicana es muy preocupante, al igual que el mundo, pero nosotros, que dependemos de dos pilares, que es el turismo y las divisas, tenemos una situación un poco más complicada que los demás por el hecho de que, bueno, el turismo está parado y la divisa, el que vive fuera, no está enviando. Pero lo primero, Ámbar, yo quiero hacerte una pregunta que se le estoy haciendo de rigor a todos mis invitados. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu cuarentena, cómo has tenido que hacer esa reingeniería para continuar trabajando. Mira, la verdad es que ha sido todo un reto porque por lo menos en mi área que trabaja en la parte de negocios, estoy muy acostumbrada a estar el día a día en contacto físico con mis clientes y demás. Pero también a la vez ha sido descubrir otras formas de trabajar que probablemente pueden ser más productivas que estar siempre en una oficina o cumpliendo un horario, desplazándome hacia la oficina, aunque yo vivo cerca. Pero como quiera, por ejemplo, el día de hoy tenía que ir a la oficina, pero decidí quedarme en casa, adelantar algunas cosas y poder cumplir con este compromiso. Es decir, has logrado descubrir, yo creo que todos lo hemos hecho, que se pueden hacer muchísimas cosas sin tener que movilizar. Claro que sí, por supuesto. Ámbar, hay un tema que se ha politizado un poco, hay un tema que es una realidad en la República Dominicana, que son los fondos de pensiones. ¿Cuál es la opinión de la economista Ámbar Raimundo en torno a la posibilidad de entregar el 30% de los aportes de los empleados? ¿En qué esto podría afectar? Cuéntanos ahí de manera amplia, por favor. Mira, yo creo que sería un arma de doble filo porque soltar esa cantidad de dinero implicaría aumentar o sea, la masa monetaria en manos del público, adicional a un tema de ya devaluación que vemos, que hemos estado sufriendo en la moneda local por el tema del tipo cambiario. Entonces entiendo que eso afectaría eh, el tema de la inflación. Entonces, al final, para mí, desde mi perspectiva, yo prefiero tener 10 pesos y hacer algo para que me dé a que tener 20 y seguir haciendo lo que yo hacía con los 10 pesos, porque ya el poder adquisitivo es menor. No sé si me doy a Sí, entender. correcto. Aparte de que es el 30% de la AFP, o sea, realmente no es que es mucho dinero, tampoco puede como que aliviar una carga para un negocio y demás. O sea, yo creo que las ayudas deben de venir más al empresariado Tú dices, para poder salvaguardar los empleos. okay, incentivos al empresariado, ¿te refieres? ¿Cómo, Exactamente. cómo evalúas tú, cómo calificas desde tu óptica el hecho de que el gobierno, mediante ayudas, ha venido haciendo algunas cosas para salvaguardar los empleos, buscando inyectarle algún airecito a las empresas que tienen 3 meses casi sin laborar? Mira, la verdad es que yo creo que el gobierno ha actuado de una manera muy oportuna y positiva. El tema del pago diferido del ITEVIS y del anticipo fiscal viene a liberar un poco la liquidez de la empresa para el día a día. Bien, ya que o sea, están cerrados y no han estado generando. También el tema de los financiamientos a las empresas
entiendo que ha venido a ser también aliviador para las empresas, porque o sea, conozco gente que se han financiado un 8%, millones de pesos, y eso ha venido a subsanar o a lograr un equilibrio entre pérdidas, entre las pérdidas que han venido teniendo en estos últimos meses. También, Ajá, perdón, continúa, no, continúa. no, y también el pago, por ejemplo, de diferido de los pagos de algunos préstamos a las personas físicas y la flexibilización monetaria, adicional a la reducción a la tasa de la política monetaria, también ha venido o sea, todas esas medidas han ayudado a aliviar un poco la presión. Pero las medidas, por ejemplo, en la flexibilización de los pagos, explícanos un poco. Yo quiero, porque la gente ha entendido mal. Desde mi óptica, mucha gente que se le acerca a uno, la gente cree, bueno, son 3 meses que no hay que pagar. Cuéntanos un poco cómo se maneja esa parte. Mira, eso va a depender mucho de la entidad, de las medidas que ellos tomen. El hecho de pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, de que tienen más tiempo para pagar, no quiere decir que no van a pagar intereses. Van a pagar intereses, pero van a tener más tiempo para pagar sin que su crédito se vea afectado. En el caso de otros bancos o de otras asociaciones, por ejemplo, te han dado la facilidad, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un pasivo, ellos me han dado la facilidad de yo mover 3 pagos al vencimiento. ¿O qué decir agregarle 3 cuotas más para adelante? Exactamente, o sea, no se paga ahora y más adelante yo la voy a pagar sin penalidad y sin aumentarme la tasa de interés. Ok. Eso es para que la gente sepa que no es que te están exonerando 3 cuotas. No, jamás, hay que pagarla más adelante. Y muchas veces, en muchos casos, también hay que pagar intereses. Entonces, lo más recomendable es que se acerquen a su entidad financiera y que examinen bien cómo son esas facilidades que ellos están otorgando. Incluso si tú tienes un chelito, págalo, porque al final tú vas a tener que pagarlo y así no tienes que correr. Exactamente, o sea, yo lo vi muy bien, pero en mi caso no es necesario, porque gracias a Dios he mantenido mi empleo y mis ingresos, pero para las personas que a lo mejor han perdido su salario, que tienen hijos y que tienen familia que mantener, esto viene a aliviar muchísimo su día a día. Esas ayudas gubernamentales a las empresas, que son millones de pesos, son cientos de millones de pesos, ¿hasta qué punto son sostenibles? ¿Tú crees que, bueno, ya debemos pararla? Hablo de sostenibilidad porque el Estado debe de endeudarse, el Estado debe de hacer una serie de empréstitos. Cuéntanos de eso. Sí, mira, la verdad es que sí, el Estado se ha estado financiando, sin embargo, se ha estado financiando eh, de una forma más económica que lo tradicional. O sea, está apostando al préstamo del FMI. Adicional a eso, el Ministerio de Hacienda se está financiando Con la venta de bonos. con la venta de bonos al 100 de precio, o sea, sin pagar prima. Y la verdad es que eventualmente la deuda no será sostenible si seguimos endeudándonos, pero en este momento es necesario. Entonces, es probable que la cura nos salga más cara que la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es muy personal mi Sí, no, comentario, pero es en el interesante. sentido de que yo no hubiese estado de acuerdo en que cerraran todo, o sea, todo el mercado, toda la economía, que lo hubiesen paralizado, sino que cada quien tomara las medidas que entendiera necesarias. Vemos lo que pasó en Puerto Plata, por ejemplo, y eso nos deja atónitos a nosotros, la clase trabajadora normal, que me han prohibido ir a trabajar, pero no han habido sanciones para otras personas que han provocado este tipo de movilizaciones. Entonces, yo entiendo que a lo mejor dejárselo a cada quien hubiese sido mejor. Tú dices que cerrar todo en la economía ha sido más perjudicial. Eso es lo que estoy entendiendo, Ámbar. Desde mi punto de vista, sí. Desde tu punto de vista, sí. Y eso no. Desde mi punto de vista, sí, claro. Pues tú estás de acuerdo con la apertura gradual económica que ha dado el gobierno, ¿o crees fueron pequeñas las medidas? Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, que se reabra todo y que al final, bueno, las aglomeraciones, que se eviten los conciertos y demás, pero ya después de ahí,
que la gente pueda seguir trabajando, ir a su trabajo, obviamente con un debido protocolo, A propósito, pero a propósito de trabajo, Ámbar, somos un país que la informalidad ronda casi el 54% de ujú. la economía, lo que indica que hay que ver cuánto de ese 54% no aporta al fisco. ¿Tú eres de las que piensan que en una nueva gestión de gobierno, sea quien sea, se pueda de manera real ya acudir a una amnistía fiscal, una especie de ir involucrando gente en el sistema? ¿Qué pudiéramos hacer? Mira, yo creo que el tema de la amnistía fiscal es inevitable con un nuevo gobierno o con el mismo gobierno, porque eh, conozco muchos empresarios también que están esperando la amnistía para ya finalmente estar tranquilos y en paz. Y empezar a formalizar desde cero y empezar a... Exactamente, aunque evidentemente el tema de la evasión de impuestos está muy ligada también al tema de la corrupción. Entonces, hasta que el pueblo dominicano no se sienta o sea, que su aporte está siendo honrado y está siendo destinado a sectores que realmente lo necesitan, yo creo que eso siempre va a estar. Hay gente que le tiene mucho miedo a que los gobiernos se endeuden. ¿Cuál es la realidad del gobierno dominicano? Porque siempre todos los gobiernos te dicen, no hemos llegado al límite, nos dan buenas calificaciones. ¿Cómo es eso, Ámbar? Cuéntanos un poco cómo son esas evaluaciones primero y segundo, hasta qué niveles que uno puede endeudarse, porque hay un momento que tú tienes que pagar. Mira, creo que la deuda de la República Dominicana ronda por el 50% alrededor del PIB. Del, Eso quiere decir que yo debo la mitad de lo que gano. Entonces, cuando tú debes la mitad de lo que ganas, pero tú tienes que seguir viviendo, claro, tú te vas a endeudar. se te va a encarecer muchísimo más y vas a seguir endeudándote. Entiendo que a lo mejor no es tan grave como muchos entienden, pero sí, obviamente, esta situación y este endeudamiento, hay que tomar en cuenta también que el estado de emergencia a, le da acceso a algunos ministerios a fondos que bajo la normalidad no tendrían acceso. Entonces, el tema es en qué se están destinando esos fondos. Porque si tú te endeudas, si tú tienes una buena estructura de tu deuda y tú la destinas a mejorar algunos sectores, bueno, pues entonces esa deuda te suma. Pero si tú te endeudas y esos fondos no van a los sectores que deben de ir, entonces ese endeudamiento no es saludable para la economía y al final van a tener que seguir endeudándose para tapar un bache con otro. No Entonces sé si me doy a eso entender. se convierte en una bola de nieve. Hay un momento que En- tú vas a tener los brazos cruzados. exactamente, claro. ¿No? Y a medida que tú te vas endeudando más, se te encarece más la deuda también. Por qué la tasa de cambio, Ámbar, está como está? Porque la verdad que uno se pone a verla y uno le ha dado, ¿verdad? La pregunta del millón de dólares. Uno le da rienda suelta, pero está casi en 58, un dólar por un peso. Mira, la tasa de cambio por la compra ha registrado una depreciación de más de 6%. Eso es según las cifras del Banco Central. Según esas cifras, también contamos con suficientes reservas internacionales para hacerle frente a la situación. Eso por ese lado, eso le añade cierta certidumbre a todo esto, las reservas que tenemos. Sin embargo, hay una tasa marginal, que eso es otra historia. Una Y una tasa marginal que es, o sea, que no es la del mercado que me imagino oficial. que es una especie de mercado informal, de mercado negro, que tiende a influenciar como quiera en la tasa real. Claro, por supuesto que sí, porque eh, si el Banco Central me dice que yo puedo comprar un dólar hoy al 56, 17, 24, como está la tasa, eh, pero yo salgo a comprar y no encuentro esa tasa y tengo que pagar 60.
Y el tema Entonces, ¿cuál es la tasa real? el tema de las remesas, Ámbar, ¿qué tan importante va a ser para nuestra economía que eso se arregle rápido? Mira, tanto el tema de las remesas como el tema del turismo eh, y también el tema de la construcción. Esos son Los tres de verdad pilares de que la economía real. tres pilares de la economía. Por ejemplo, tengo algo anotado por aquí. El turismo, obviamente, es la principal fuente de divisas, también el de las remesas, y el sector construcción es como generador de empleo y dinamización de la economía. Ok. La verdad es que, mira, según la CEPAL, anticipa una caída en las exportaciones también latinoamericana y del Caribe de un 14%, incluyendo un 24% hacia China. Lo que refleja, todo esto refleja que va a haber un crecimiento negativo. Pero dicen que no, que la República Dominicana no va a Hay algunos, decrecer, pero ¿y cómo es eso en un momento de crisis? mira, todo va a depender desde el punto de vista que tú lo mires. Hay algunos, por ejemplo, el informe del Banco Mundial dice que nosotros somos una economía que vamos a crecer a un 0%, o sea que por lo menos no No vamos a vamos a decrecer. decrecer, pero la verdad es que viendo el tema del turismo, viendo el tema de las remesas, viendo el tema de las exportaciones, yo entiendo que va a tomar un poco más de tiempo de lo previsto para que todo vuelva a la normalidad, porque todavía, ¿cuál es la situación de todo? La pandemia. Ujú. Y todavía no vemos o sea, no vemos, por ejemplo, una vacuna que pueda controlar el virus, que podamos abrir los aeropuertos. Ámbar, te voy a interrumpir porque, mira, la verdad que hay términos que la gente lo asocia mucho a lo personal. Tú mencionaste la palabra crecimiento. La gente entiende por crecimiento cuando yo veo mi cuenta bancaria y tiene algo más, pero el gobierno me habla de que crecimos un 4, pero mi cuenta está en negativo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se maneja el crecimiento económico de un país para que la gente entienda que no es por su situación personal? Mira, el crecimiento económico de un país va a venir sumado por todos los sectores, es el PIB. Exacto. El PIB está compuesto por el consumo, por la inversión, por el gasto, más también las exportaciones menos las importaciones. Ya es un tema más de economía nacional, creo. Eh, Tú no lo vas a ver reflejado Y en tu bolsillo. te hago la pregunta porque mucha gente asocia el crecimiento y por eso uno ve que dice, ¿qué es lo que un gobierno está hablando de que está creyendo si yo estoy todos los días más pobre? Mira, nosotros, el pueblo dominicano tiene un tema y es que a nosotros nos encanta generalizar y hablar sin saber. Si a usted le está yendo mal, revísese, que el gobierno no tiene la culpa de todo lo que te pasa a ti. Entonces, tú ves que un gobierno crece cuando aumenta, por ejemplo, sus reservas internacionales, cuando mantiene estable su nivel de inflación, cuando genera empleos, cuando el turismo trae divisas, cuando las remesas están llegando y cuando el día a día se está moviendo. Lamentablemente, hay algunos dominicanos que sí, que se expresan de esa forma porque Bueno, parece que donde se entienden mueve, que su parece que donde perspectiva. usted se mueve no se habla así. La clase baja, cada vez que el Banco Central da ese informe trimestral, se refleja en ellos mismos. Por eso te pedí la explicación para que la gente vaya entendiendo cómo es el tema. Mira, siempre va a haber una clase pobre, siempre va a haber una clase media, una clase alta. Con esta situación yo creo que va a haber mucho más pobreza. Porque si el crecimiento ahora es negativo, lo poco que llegaba a los pobres, ahora no va a llegar. Entonces ya los que eran pobres van a ser más pobres y van a haber más pobres. Esa es la realidad. Es la realidad. Sin embargo, cuando esa clase pobre al menos se alimenta día a día, poco o mucho, aunque no viva bajo unas condiciones óptimas, pero puede alimentarse y tiene acceso a la educación,
ya estamos hablando que la pobreza no es tan extrema. Ámbar, tú trabajas puesto de bolsas, ¿verdad? ¿Cómo va ese mercado en la República Dominicana? ¿Ya rapidito va en crecimiento? Cuéntanos un poco. Mira, si supiera que este año, por lo menos en mi caso, CCI Puesto de Bolsa nos ha ido muy bien. Qué bueno. Con este tema de la pandemia, la gente ha postergado mucho el ahorro, el consumo, en el sentido de que si tú pretendías comprar un apartamento este año, tú dices, no, déjame ver para qué va a pasar y yo prefiero comprarlo cuando todo esté más claro. Bien, entonces, ¿qué hace con ese dinero? Lo invierte. Entonces, por esa parte, que en mi caso es negocios, me ha ido muy bien. Ha ido Y creciendo va a el depender negocio también de la... ha ido creciendo, la Sí, gente ha ido tomando confianza en puestos de bolsa y demás. sí, sí, si supiera que se han aperturado cuentas nuevas, que no son solo gente que ya sabe, sino cuentas nuevas. Bueno, parece que estamos teniendo un poquito de problema con la conexión. ¿Me escuchas, Ámbar? Ámbar, Se corta un poco, pero te escucho. parece que tenemos problemas con la conexión, pero bueno, me decías que ha ido tomando auge la gente, confianza, porque se perdió un poco lo que explicaste. Te decía que a la gente postergar el consumo ha decidido esos ahorros invertirlos o guardarlos, porque no tan solo necesariamente deben de invertirlos, sino también lo pueden colocar en algún instrumento de corto plazo, de 90, 180 días, a ver qué pasa. Bueno, Ámbar, yo quiero darte las gracias y te voy a compelir a que con más regularidad estés con nosotros, acompañándonos para hablar de diferentes movimientos del mercado, porque esta vez nos tocó la parte COVID, pero vendrán otros temas, ¿verdad? Más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Me dejas saber y aquí estaremos a la orden. Interesante la conversación. Nuestra primera entrevista fue con Ámbar Raimundo, economista. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos con Marisol Ramírez. Ella es candidata a diputada por la circunscripción número 1. Ya volvemos.